Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, estamos unos minutitos antes, pero los podemos aprovechar para hablar un poquito. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Ay, ya no puedo ni hablar del cansancio. Prendan las cámaras, los que se van conectando. A ver, ¿dónde los veo a todos? Ahora la veo a Laura en primer plano. ¿Por qué? Laura Abrego, ¿sabés por qué estás vos? arriba No, hay un link, un icono que dice vista y ahí tenés que poner todos los participantes. Sí. Ah, para ahí sí, vista de galería. No me deja. Ahí está. Ahí los voy viendo. Bueno, mientras esperamos, les pregunto yo, ¿cuándo es la fecha del parcial? Los otros días le comentamos a la doctora Ayala, porque Sí, ella todavía no tiene la fecha, y nos habían dicho por el centro estudiante que estaba fijada para el 30 justamente ahora de este mes. Y bueno, entonces estábamos con el planteo de que la verdad que está muy cerca. Es decir, hace 2 semanas tuvimos recién el recuperatorio del primer parcial, como se corrió un la primera miércoles. fecha. Claro, como se corrió la primera fecha, entonces se nos juntó. Y bueno, queríamos saber eso, justamente le preguntamos a ella, porque para correrla la fecha, porque es demasiado, ¿no? La segunda parte muy extensa y tuvimos Sí, es días muy sin larga. clase. Y claro, y Igual, aparte con el tema de que rindió, esa semana no se dio clases y después la otra semana siguiente tampoco, y recién estuvimos, creo ¿Y las que notas, debe para ser cuándo esta hay la que quinta clase. entregarlas? Me parece que están diciendo que a fin de agosto, a los otros días yo cuando, Claro, porque sí, o a mediados. depende eso de cuándo, bueno, no sé, este año, y el año pasado igual, las Lo que pasa supuestas es que están todos, vacaciones. sí, igualmente ellos nos dijeron, yo que hablé con el presidente, me dijo que no había problema si eso se hablaba de decir que tenía que hablar la titular con el Sí, secretario académico, pero que ellos no iban a tener problema seguramente si la tienen que presentar después, porque hay muchas materias que están en la misma atrasadas. situación, que había fechas Está para los bien, presenciales, y bueno, la práctica 2 también, sí, pasan en muchas materias que las están corriendo la fecha. está bien. Eso igual no lo decido yo. Yo les pregunté porque hoy justo en el WhatsApp del grupo lo preguntó otro, creo que la doctora Aragonese, y no contestaron, entonces, más que nada para organizarnos nosotros, porque ustedes, yo sé que parece que fuera un sacrificio solo del lado de ustedes, pero nosotros también son 3 tardes de 2 semanas que tenemos que cancelar todo y disponerlas para eso, entonces nos tenemos que organizar. Los sí, la doctora trabajos, los Ayala hijos. nos dijo que trataba que fuera un lunes. Claro, sí, sí. El Eso no 30 nos cae dijo. miércoles. Sí, Sí, lo mejor es igualmente que puede sea ser el un lunes, martes, miércoles, miércoles. porque también puede ser un miércoles, porque lo toman miércoles, jueves o viernes. También había que Está ver la bien. cantidad con la Bueno, eso promoción. lo determinarán. Pero bueno, en principio sería el 30 con la posibilidad de que se pase a la primera semana de julio, sería. Sí, por favor. No creo que se Claro, pase lunes mucho más. 5, lunes 5, Sí, martes 6, bueno, miércoles 7. esa semana, digamos, no sé, si Claro. entre el lunes y el miércoles arrancaremos. Ay, ¿por qué no prenden las cámaras todos los que se presentan? No vale estar cenando mientras están en clase. Si yo no como, ustedes tampoco. Se quedan acá. Sí. Después, ¿no? Comemos algo y a descansar. Porque a mí me mata este horario. Me mata la energía. Ya no doy más. Pero bueno, me Estamos imagino todos que ustedes iguales. también. Sí, trabajo, Es terrible este pandemia, los horario. chicos en casa. Tengo que cerrar 10 puertas para que no entre ninguno y se aparezca en medio de la clase. Sí, nos pasa a todos. Sí, no, O yo hacer no aguanto señas. más. La verdad que, nada, lamento la falta de presencialidad y de tener un contacto más estrecho con ustedes y un feedback más cercano. Yo lo que les voy a dar las pautas para la clase de hoy, para que podamos terminar más o menos en horario. Conmigo van a tener hoy y el lunes que viene, el lunes 14 en principio. Hoy vamos a ver alimentos,
las convenciones, sobre todo, no creo que llegue a dar Código Civil. Código Civil son 2 artículos que, habiendo escuchado y, digamos, sabiendo la CIDIP 2, son fáciles de... La CIDIP 2, la CIDIP 4, ya estoy dormida. Son fáciles de entender y están bien explicados en el libro del Dr. Hoff con las críticas correspondientes que él hace sobre los artículos del Código Civil. Y la clase que viene, para que ya vengan con el tema leído, vamos a ver, pasa que en una clase tenemos que meter muchos temas. Yo no sé si me van a dar otra clase más, pero en principio vamos a ver capacidad, un paneo, estado y existencia. Y dentro de existencia vamos a ver gestación por sustitución, y entonces tendrían que tener esos temas leídos. Y los fallos que tienen que leer son, para el tema de existencia, por técnicas de reproducción humana asistida, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artavia Murillo, que seguramente ya lo vieron en familia, y Meneson y Lavacé para gestación por sustitución. Los pueden buscar en internet, están todos, están en el libro están resumidos, pero si tienen interés en el tema, pueden leer más. Perdón, ¿cuál dijo? ¿Medenson y cuál más? Lavacé. Y, Contra Francia. sí, exactamente, del Tribunal Europeo, de la Corte Europea, perdón. Y, ¿qué más? El tema es el siguiente. Estamos como recontra justos del tiempo para la clase. Si hoy no llegamos con las preguntas, ya vamos a idear algo la clase que viene, o abro un foro, o veo si me pueden dar una clase más para hacer clase de preguntas y de repaso. Más que nada para que no quede la clase cortada. Si yo no es que no quiero que me pregunten, pero por ahí estoy justo explicando algo y abren el micrófono y nos desviamos del tema, se corta la clase. Entonces, ahí está, mira, Mariana Laite. Mariana, hoy vas a ser la encargada de las preguntas. Si cada tanto yo corto y pregunto si hay alguna pregunta, si está en el chat, vos me lo decís, porque yo después, yo ya no los veo cuando pongo compartir pantalla. Sí, y bueno, y creo que ya podemos arrancar. Sí, a ver, yo les pido que enciendan la cámara, entiendo que el que no la enciende es porque no puede, no hace falta que se disculpen todos por el chat que ahora estoy viendo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahora pueden hablar. Todos silenciados, nadie tiene ninguna pregunta. Ay, no, ¿qué hice? No está bien. Bueno. Y puse una diapositiva en blanco, porque soy genial. Bueno, listo, ahí yo ya los veo acá en una tirita al costado. Ay, no, la borré, esperen. Esperen, que acá yo hice lío. Porque justo armé esa primera diapositiva. ¿Ustedes me ven? Sí. Sí, la vemos bien. No. Esperen que vuelvo a abrir el PowerPoint, a ver si la borré. Ay, no me la hago. Ay, esperen que modifique el PowerPoint para que quede... Me guardo las últimas modificaciones. Bueno, ya fue. Zoom.
Bueno, está sonando el teléfono. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, esta computadora es mírame y no me toques. Bueno, vamos a hablar del tema alimentos, ¿no? En particular, el reclamo internacional de alimentos. Lo que tenemos que tener en claro es cuándo se internacionaliza el caso en una cuestión de reclamo internacional de alimentos. Es decir, cuándo vamos a estar ante un caso internacional, o un caso mixto, con elementos nacionales e internacionales. Hoy en día, digamos, con el cruce de fronteras y el traslado masivo de personas de un estado al otro, la familia, o sea, estamos ante un proceso de desmembración de la familia que puede dar lugar a los supuestos de reclamos internacionales de alimentos. Estamos frente a un caso internacional cuando el acreedor y el deudor se encuentran en distintos estados, ya sea que tengan domicilio o residencia habitual, y ahora vamos a ver los distintos supuestos, o cuando el deudor, el mal llamado deudor, porque por ahora no es deudor de nada, pero el deudor de alimentos tenga bienes, ingresos o percepción de beneficios económicos en un estado diferente de aquel en el que reside habitualmente. Este derecho a los alimentos como un derecho humano esencial ha sido reconocido en diferentes instrumentos de carácter internacional que, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, forman parte del bloque de constitucionalidad. Tenemos la Declaración Americana y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambas del 48, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, y en lo que respecta a menores o a niños y niñas, la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, que prevé expresamente el derecho a alimentos, bueno, de manera genérica en el artículo 3, cuando habla del interés superior del niño, en el artículo 6, cuando habla del derecho a la vida del niño, y específicamente, de modo genérico y como una obligación para los estados parte de la Convención, en el artículo 27, inciso 4, que establece que los estados parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión de alimentos por parte de los progenitores o del obligado financiero o del responsable financiero, dice, respecto del niño. En particular, cuando la persona obligada al pago de alimentos se encuentre en un estado diferente de aquel en que reside el niño. Ustedes recuerden que respecto de menores, bueno, recuerden, no sé, porque no sé qué clases tuvieron hasta ahora, pero respecto de menores, lo que se tiene en cuenta es la residencia habitual. Y entonces, digamos, instan a los estados parte de la Convención a adherir a convenios internacionales referidos al cobro internacional de alimentos o que nuevos convenios que se puedan concertar en la materia. Les hago una consulta. ¿Vieron algo de restitución ya? O sea, estuvieron hablando de la residencia habitual. Sí, doctora, sí lo vimos. Bueno, tanto en la doctrina como en el derecho comparado, como en la fuente convencional, los alimentos son, y en el en el Código Civil y Comercial de la Nación actual, el derecho a alimentos está regulado como una figura autónoma de la fuente generadora de los mismos. Es decir, que esto no sucedía en el Código Civil y Comercial de Vélez. Vamos a ver que la categoría de alimentos está regulada de manera independiente del matrimonio, de la filiación, de la responsabilidad parental o del parentesco o de la unión convivencial, digamos, que sea la fuente generadora de los mismos.
Si bien es un derecho que está reconocido en la mayoría de los estados, esperen que voy a checar acá. Uy, no sé qué pasó. Bueno, existen diferencias en relación a determinadas cuestiones, como por ejemplo, quiénes son los sujetos obligados, la legitimación procesal activa para iniciar el reclamo de los alimentos, la divisibilidad de la deuda en caso de que haya varios sujetos obligados al pago de alimentos, y las modalidades de la prestación, es decir, los montos, los periodos y los plazos. Esperen que voy a cambiar esto. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Ahí. Argentina, en el ámbito, digamos, internacional, en el ámbito convencional, es parte en dos convenciones. Una de carácter universal, que es la Convención de las Naciones Unidas del año 56, sobre el reconocimiento y ejecución en el extranjero de la obligación de prestar alimentos, y en el ámbito americano, de los tratados de Montevideo del 89 y del 40, y de la CIDIP 4 sobre obligaciones alimentarias. Lo que sucede es que los estados parte de los tratados de Montevideo también son parte de la CIDIP 4, con lo cual, en el caso de que estemos vinculados, en el caso particular, con alguno de los estados de parte de los tratados de Montevideo, vamos a aplicar la CIDIP 4 por ser posterior en el tiempo y específica en la materia. También hay una serie de convenciones, ahora no pasa, qué bueno, ahí está. Hay un grupo de convenciones que han sido generadas por la Conferencia Internacional de La Haya, tanto del año 58 como del año 73, referidas al reconocimiento y ejecución de sentencias o a la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, en las que Argentina no es parte. Fruto de este, digamos, abanico de convenciones y disparidad, digamos, de convenciones internacionales, la Conferencia de La Haya aprobó en el año 2007 un convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia y un protocolo sobre ley aplicable. Lamentablemente Argentina no es parte de este convenio, con lo cual creo que el libro del doctor Eduardo Hoff hace alusión a la Convención de La Haya del 2007, pero no es tema de estudio en este momento en la materia. Bueno, entonces, hasta acá tenemos que Argentina es parte de dos convenciones internacionales, la Convención de las Naciones Unidas y la CIDIP 4. ¿Qué convención vamos a aplicar? Es decir, en el caso en particular, que estemos vinculados con algún estado, parte de alguna de estas convenciones, cuál de ellas vamos a priorizar y en qué momento se va a aplicar la normativa contenida en los artículos 2629 y 2630 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, esto ustedes ya lo vieron, de acuerdo al artículo 2594, en el caso de que en la situación particular estemos vinculados con un Estado en el que exista una convención internacional vigente, primero vamos a tener que aplicar la convención y, en segundo lugar, o en última instancia, se aplican las normas de derecho internacional privado de fuente interna. Ahora, reitero, ¿qué sucede si con ese Estado estamos vinculados por las dos convenciones, tanto por la de las Naciones Unidas como por la CIDIP 4? Bueno, hay 7 estados que son parte de las dos convenciones, que son estos que yo les enumero a continuación, y entonces vamos a tener que ver, o van a tener que ver ustedes como abogados, en el caso en particular, por cuál de estas convenciones van a encauzar o canalizar el reclamo de alimentos, pero también
vamos a ver que en algún punto ambas convenciones pueden coordinarse. Es decir, que se puede iniciar el reclamo de alimentos a través de la Convención de las Naciones Unidas y luego, en el caso de tener una sentencia judicial de alimentos, poder continuar el trámite o el proceso a través de la CIDIP 4. ¿Qué sucede cuando no hay convención vigente? Bueno, cuando no hay convención vigente, vamos a tener que recurrir al artículo 26-29 para ver ante qué estado vamos a iniciar el reclamo. En este caso, el actor puede iniciar el reclamo ante los jueces de su domicilio o residencia habitual, pero va a tener que tener en cuenta la normativa de la ley del domicilio o residencia habitual del demandado, o donde el demandado, digamos, tenga bienes o ingresos, para ver si luego va a ser esa sentencia efectivamente reconocida y ejecutada, ¿no? Y a ver qué convención internacional sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en general, o en particular sobre alimentos, existe vigente. En última instancia, si no hay ninguna convención vigente y, de acuerdo al estudio de la normativa del Estado extranjero vinculado al caso, se considera que esa sentencia no va a ser posible que sea reconocida y ejecutada, no queda otra posibilidad más que solicitar directamente ante las autoridades extranjeras, judiciales o administrativas, el inicio del reclamo de alimentos. Bueno, volvemos entonces a las convenciones vigentes para nuestro país. La primera de ellas es la Convención de las Naciones Unidas del año 56, a partir o con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, con la migración masiva de personas y con la ocupación de tropas en territorio extranjero durante un largo periodo de tiempo. Cuando estas tropas se retiraban, generalmente quedaban niños, y en ese momento llamamos hijos naturales, que quedaban en una situación de desprotección. Y entonces se comienza a estudiar el modo de vehiculizar, digamos, el reclamo de alimentos de las personas vulneradas. Hay varios intentos, tanto por parte de la Conferencia de la Haya como de UNIDROIT, que finalmente no vieron la luz. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión de Expertos de Naciones Unidas toma cartas en el asunto y elabora 2 proyectos de convenciones para, digamos, encauzar o vehiculizar el reclamo internacional de alimentos. Una de ellas es la que vamos a estudiar en el día de hoy, ve la luz en el año 56, luego de una conferencia de diplomáticos que la aprueba. Las características generales de esta convención es que establece un esquema de cooperación entre autoridades administrativas para el reclamo internacional de alimentos, a través, digamos, de autoridades que determina la convención, que son las autoridades remitentes y las instituciones intermediarias. Este procedimiento ágil y gratuito, digamos, instaura un procedimiento de procuración a distancia en representación del demandante, que así lo llama la convención, para poder efectivizar su reclamo alimentario. Los medios que establece la convención no son excluyentes de cualquier otro medio que sea proporcionado, tanto por el derecho interno o por el derecho internacional. Es decir, que no es sustitutiva, sino que es adicional de los medios ya existentes o que pudieran existir en el futuro. El artículo 1, perdón, estaba mirando el teléfono. El artículo 1 establece
la finalidad de la convención y el ámbito de aplicación. La finalidad de la convención, como ya lo vimos, es facilitar a una persona, que en adelante va a ser llamado el demandante, la obtención de alimentos que pretende tener derecho de otra persona que en lo sucesivo se va a llamar demandado. Este reclamo se efectiviza a través de estas autoridades, que se llaman autoridades remitentes e instituciones intermediarias, que en nuestro país son cumplidas por el Ministerio de Justicia. Al momento de depositar el instrumento de adhesión o ratificación, los estados partes deben determinar quiénes van a ejercer esas funciones, y en el caso de las autoridades remitentes deben ser siempre autoridades judiciales o administrativas. Pero en el caso de las instituciones intermediarias pueden ser organismos tanto públicos como privados, lo cual en los países con una extensión territorial importante puede facilitar el inicio del reclamo de alimentos. Algo que la Convención no trae es una calificación de lo que se entiende por obligación alimentaria. Entonces, lo que se interpreta es que este concepto hay que interpretarlo de manera amplia, teniendo, digamos, debiendo determinarse su alcance de acuerdo a la normativa interna de cada estado. Porque por obligación alimentaria podemos entender, con un criterio amplio, varias obligaciones. Acá yo les armé un esquema del ámbito de aplicación espacial, ¿no? La Convención evita utilizar términos como domicilio o residencia habitual, y entonces nos va a decir que el ámbito de aplicación de la Convención es cuando, o se establece cuando el demandante se encuentre en el territorio de una de las partes contratantes y el demandado se encuentre sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante. Esta expresión, sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante, es una expresión del common law, no es habitual en el derecho continental, y va a ser interpretada en un sentido procesal. Entonces, hay un micrófono abierto que me hace ruido, perdón, en el oído, no sé quién, Rosalba Moreno. Ah, perdón. Sí. No, más que nada Rosalba porque hace un ratito lo escucho muy fuerte, por eso. ¿Qué entendemos porque se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes? Bueno, esta frase se interpreta con que el demandante deba tener domicilio, residencia habitual o simple residencia. Es decir, que la simple residencia ya abre la posibilidad de poder iniciar el reclamo a través de la Convención. Salvo que, ahora vamos a ver, esa simple residencia o esa residencia habitual sea de mala fe. ¿Y qué entendemos por la expresión que el demandado se encuentre sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante? Bueno, es que el demandado tenga domicilio, residencia habitual, o posea bienes. Y esto es muy importante porque la ubicación de los bienes del demandado va a facilitar la efectivización del cobro de alimentos. Bueno, esperen, vamos al cuadrito. Ahí está. Entonces, acá también, a falta de pizarrón, armé este esquema que creo que ya lo había puesto en el cuatrimestre pasado. ¿Cómo sería el trámite? El demandante presenta ante la autoridad remitente el trámite para el reclamo, digamos, para el cobro de alimentos. Recuerden que en la Argentina ambas funciones, la de la autoridad remitente y la institución intermediaria, las cumple el Ministerio de Justicia. Entonces, el demandante inicia ante la autoridad remitente de su país el reclamo de alimentos. La autoridad remitente
tiene varias funciones. En primer lugar, va a recibir la solicitud. Esta solicitud, yo no lo acompañé en el PowerPoint, pero bueno, en clase siempre lo vemos, es una solicitud estandarizada, es un formulario. Es un formulario en el que, digamos, hay varios requisitos, ¿no? Como la identificación de las partes, las fotografías, ahora lo vamos a ver, una planilla con las sumas adeudadas y percibidas, y sobre todo un poder, que es el poder, ese poder, digamos, es el que va a abrir las posibilidades que luego va a poder llevar adelante la institución intermediaria. Entonces la autoridad remitente recibe esa solicitud, va a controlar todos los requisitos de la solicitud en caso de que se haya omitido alguno de los requisitos, se la va a devolver a la parte para que la complete. Si todos los requisitos se encuentran cumplidos, puede hacer saber su opinión sobre los méritos de la pretensión, puede recomendar asistencia jurídica gratuita y exención de costas, y otras exenciones también, ¿no? En el caso de que considere que esa solicitud ha sido realizada de mala fe, puede rechazarla, y si encuentra que está todo ok, la va a remitir a la institución intermediaria. Y en todo momento va a tener informada a la parte, al demandante, sobre el trámite del reclamo alimentario. La institución intermediaria, en aplicación del artículo 6 y 8, tiene 3 posibilidades. Pero antes de ir a las posibilidades, a ver, ¿se lo tengo acá? Sí. Acá el contenido de la solicitud. Vamos a repasar un poco qué es lo que debe contener esa solicitud. Como les dije, en primer lugar, tiene que tener un poder, que ya se encuentra impreso en el formulario, para que la institución intermediaria actúe en nombre del demandante o pueda designar a un tercero. Por eso es que decimos que esta convención instaura o contiene un sistema de procuración a distancia. ¿Por qué? Porque la parte va a autorizar a la institución intermediaria del Estado extranjero a que inicie y lleve adelante el reclamo de alimentos. Después va a tener que tener todos los datos, tanto del demandante como del demandado, y, si es posible, fotografías de ambos. También en el caso de que, digamos, sepa los domicilios que ha tenido el demandado durante los últimos 5 años, debe consignarlos para que la institución intermediaria pueda localizarlo. También tiene que contener una exposición detallada de los motivos en los que se funda la pretensión y el objeto, es decir, cuál es la relación familiar que lo vincula al demandante con el demandado. A la solicitud van a tener que adjuntarle toda la documentación de la que intenten o quieran hacer valer. Es decir, digamos, que justifique el reclamo que ustedes van a iniciar. ¿Cuáles serían los documentos tradicionales para justificar el reclamo? Bueno, primero acreditar el vínculo a través de certificados de nacimiento, de matrimonio, justificar la necesidad, en el caso, y acompañar en su caso certificados médicos, escolares, informes socioambientales, tanto del demandante como del demandado. En el caso que ustedes sepan que, por ejemplo, el demandado se desempeña laboralmente en algún lugar X y puedan obtener un recibo de sueldo, o que posee bienes también en ese estado. Es decir, tienen que acompañar toda la documentación de la que quieran hacer valer en el reclamo. Y en el caso de que tengan una sentencia, también la van a acompañar, y esta sentencia va a poder ser utilizada o como prueba del reclamo que ustedes inician, o puede ser
utilizada para iniciar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia. Y ahora vamos a ver en qué supuestos harían una cosa o la otra. Pueden ir pensando también, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las, acá está copiado el artículo, cuáles son las funciones de la institución intermediaria? Dice el artículo 6 que la institución intermediaria, actuando siempre en base al poder que se acompañó, en representación del demandante, dice que tomará todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá, en caso de ser necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial. Y que en el punto 2, el artículo 6.2, en todo momento debe tener la institución intermediaria informada a la autoridad remitente, y la autoridad remitente, recuerdan, en todo momento debe informar al demandante. De acuerdo a lo que vimos, está en el cuadrito que vimos anteriormente, las tres posibilidades, ¿no? En el caso de que no pueda ejercer ninguna de estas tres posibilidades, devuelve la institución intermediaria, devuelve toda la documentación a la autoridad remitente, ¿no? Con las explicaciones pertinentes. Pero bueno, vamos a los supuestos. Entonces, de acuerdo a lo que vimos del artículo 6, hay tres opciones. La primera es instar al deudor a que voluntariamente haga frente a sus obligaciones alimentarias. ¿Por qué? Porque puede suceder que el demandante, supongamos que es un abuelo que inicia una acción de alimentos al nieto que se encuentra en el extranjero. Es decir, para no caer siempre en el supuesto de que es el hijo el que le reclama alimentos al padre que está en el extranjero, que también puede ser, obviamente. Pero por ahí este nieto desconoce la situación económica y de su abuelo o de otro pariente que está en el extranjero. Digamos, la institución intermediaria, una vez localizado el mal llamado demandado, le hace saber, digamos, la pretensión del demandante y la persona, el acreedor o el demandado, puede voluntariamente hacer frente a esa obligación, sin que haga falta ningún tipo de acción judicial. En el caso de que se llegue a un acuerdo, luego la autoridad, la institución intermediaria puede solicitar o va a solicitar la homologación del acuerdo al que arribaron las partes. Si eso sucede, genial, pero si no sucede, es decir, si el demandado no se aviene voluntariamente al pago de los alimentos, tenemos la segunda opción, que es el inicio y la prosecución de una acción de alimentos. Acá, digamos, vamos a acompañar toda esa prueba que vamos a acompañarnos. La institución intermediaria va a utilizar toda esa prueba que se acompañó al inicio del reclamo y teníamos el supuesto de la sentencia. Bueno, ahí medio que lo puse. ¿Por qué acompañaríamos una sentencia en este momento? Nadie habla. Para probar, para fundamentar el derecho. Una sentencia de reconocimiento. No, pero la vamos a acompañar como prueba. Pero, claro. ¿por qué la acompañaríamos como prueba? Está bien lo que dicen. La vamos a acompañar como prueba porque es una prueba muy importante. Pero, ¿por qué la acompañaríamos como prueba y no iniciaríamos con esa sentencia el reconocimiento y la ejecución? Y porque quizás pretende un monto mayor. Exactamente. Del que está en la sentencia. Del que figura en la sentencia. Entonces, en ese caso, vamos a acompañar la sentencia, pero la vamos a acompañar como prueba. ¿Sí? Y la institución intermediaria, a través de sus autoridades judiciales, va a iniciar ese reclamo de alimentos.
Si fuera al revés, si el reclamo de alimentos viniera de algún país extranjero, parte de la convención, y la institución intermediaria, como saben en Argentina, es el Ministerio de Justicia a través de las defensorías iniciaría el reclamo de alimentos en representación de ese demandante que se encuentra en el extranjero. Y la última posibilidad es el inicio del trámite de reconocimiento y ejecución de sentencia o cualquier acto judicial o administrativo, porque en algunos estados puede ser una sentencia administrativa de alimentos. Ahora vamos a desmenuzar estas opciones. Bueno, la primera opción, ya la vimos, no tiene muchas más cuestiones. En el caso de que se llegue a un acuerdo, se solicita la homologación de ese acuerdo. ¿Qué pasa en el caso de que se inicie una acción de alimentos? ¿Cuál va a ser el juez competente y la ley aplicable? La convención... Sí. Perdón, una pregunta breve. ¿Puede ser que nosotros directamente concurramos ante la autoridad judicial administrativa directamente del Estado sin tener que pasar por la autoridad intermedia y demás? O sea, yo me desplazo al Estado donde sé que el alimentante tiene bienes y inicio la acción directamente administrativa o judicial ante ese Estado, como en una demanda de restitución. Sí, lo que pasa es que tiene otros costos. Sí, o sea, bien, pero como si puede. no hubiera convención. Se puede todo lo que vos quieras, listo, pero okay. Lo que te está dando la convención, ahora vamos a ver, es un trámite gratuito. Porque, a ver, vamos a un caso concreto. Suponete que vamos al... No, está bien, lo entiendo, quería saber si era como la restitución, que vos directamente presentes la demanda de restitución directamente ante la autoridad judicial sin pasar por la autoridad central y demás. Obviamente si podés costearlo, pero quería saber si era lo mismo. Okay. No, sí, o sea, vos podés iniciar el reclamo por la vía que quieras. Lo que pasa es que tenés dos convenciones que sobre todo la Convención de Nueva York, que establece un sistema de procuración a distancia gratuito para que no tenga costos para la parte. Hay costos que va a tener que pagar, que ahora vamos a ver, que no están incluidas las traducciones, las legalizaciones, los montos de las transferencias. Es decir, que por más que el procedimiento sea gratuito, hay determinados costos que la parte tiene que solventar. Pero también la diferencia es que si vos sos el abogado de la parte que tiene domicilio o residencia en la Argentina, o simple residencia, es decir, que está en el territorio de uno de los estados parte, en este caso de nuestro estado, ahí hablo así cortado del cansancio que tengo, chicos, perdonen. ¿A vos qué te conviene? Depende de los intereses y la capacidad económica de mi cliente. Bueno, pero lo vas a tener que derivar, si supongamos que el demandado está en España, lo vas a tener que derivar a un abogado en España, no lo vas a poder hacer vos. No, que me pague el pasaje y me voy a España. Bueno, sí, dale. Disculpe, ¿este es el mismo caso si se demanda en el lugar donde él posee bienes y no tiene su residencia? Sí. Sí. Ahora vamos, espera. Entonces, vamos al inicio de la acción. A través de la institución intermediaria, no por medios propios, como el caso que planteaba Luciano. ¿Quién es el juez competente? Bueno, el juez competente es aquel a cuya jurisdicción está sujeto el demandado, que es el juez del domicilio, de la residencia habitual, o donde tenga los bienes, que van a ser objeto del reclamo. La ley aplicable. El artículo 6.3 nos dice que la ley del estado del demandado va a regir todo. Es decir, la legitimación activa, quién es el obligado al pago y obviamente el procedimiento. Incluyendo las normas de derecho internacional privado de dicho derecho. Es decir, que abre la posibilidad al reenvío. Entonces, en el caso de que nuestro demandado, ahora sí, vamos a llamarlo demandado porque vamos a iniciar una acción, esté domiciliado
resida en España o tenga bienes en España, vamos a iniciar el procedimiento allí y la ley aplicable va a ser la ley del Estado del demandado, es decir, el derecho español, con inclusión de sus normas de derecho internacional privado. Bueno, si no pudimos terminar de acompañar prueba o se requiere algún otro tipo de prueba, si los estados conectados lo aprueban, se puede tramitar la prueba a través de exhortos. Las exenciones y facilidades que se le dan al demandante son las mismas exenciones y facilidades para los residentes o nacionales del estado donde se inicia la acción. No se requiere caución o depósito alguno, no se requiere la excepción de arraigo y se concederá la máxima prioridad a la transferencia internacional de fondos para el pago de cuotas de alimentos. Al momento de ratificar la convención, Argentina hizo reserva a este artículo, haciendo el agregado en razón, o sea, se va a dar máxima prioridad a la transferencia de fondos, pero que pueden verse restringidas en razón de las disposiciones vigentes en el control de cambios que rige en el país. Y no es menor esta reserva que hizo la República Argentina. ¿En qué supuestos piensan ustedes que no se dará máxima prioridad a la transferencia internacional de fondos? En virtud de las disposiciones vigentes en el control de cambios que rigen en el país. Si fueran dólares, ¿se refiere? Sí, y en qué momento en particular sucedió. En el hace 30 años. No, 30 años. Desde 2001, 20. Desde hace 30 vida. años. Te entendí, sí. No, bueno, pero no te había entendido. Pensé que hace 30 años. Es decir, ¿perdón? ¿Quién es el que habla? Luciano. Luciano, me parecía Rocío. No te veo, Luciano. No, porque tengo una luz acá arriba que parece que tengo un aura, pero es el foco de la luz acá. Sí, el Espíritu ¿Ves? Santo. Ahí Sí, está. te veo. Ahí. Ahí lo tapas. Sí, también en la época del corralito, ¿no? O sea que no se pueden pagar alimentos al exterior porque no pueden adquirir la moneda. No, recibir, sí, bueno. En este Sí, momento es súper claro. dificultoso. Sí, lo que pasa que es raro, sí. No, por ahí te hace la conversión a pesos automáticamente y obviamente. No, si es dinero, dinero Claro, en sí, moneda pero si lo tienen que mandar a extranjera, España no les sirve. se convierte a pesos al cambio oficial, claramente. Ahí ya vas perdiendo. Claro, pero Sí. cuando el alimentado tiene que estar en un Es súper país dificultoso. que no es argentino, no va a poder adquirir la divisa extranjera. No, tendría que estar autorizado, tiene que estar autorizado a adquirirla porque es para el pago de alimentos, porque justamente se debe dar máxima prioridad a la transferencia de esos fondos, pero siempre es más dificultoso. Argentina hizo la reserva, o sea que Argentina no estaría obligado a permitir que adquieran la divisa extranjera. Haciendo esa reserva. Claro, es un tema no, quizás sí, pero el juez especial. puede determinar, pero el juez puede obligar a que sí, a que se Claro. le venda la moneda extranjera porque es justamente para el pago de los alimentos, que es un derecho si no, humano esencial y que Claro. hay una persona en situación de vulnerabilidad que debe ser humanitariamente socorrida a través del pago de sus alimentos. No, puede estar autorizado. Lo que pasa que siempre es dificultoso. O sea, no es menor esta reserva que hizo nuestro país respecto de este artículo. Que justamente la convención lo que intenta es facilitar el reclamo y el cobro internacional de alimentos y esta reserva entorpece un poco la finalidad de la convención. Yo no sé qué hora es. Las 9. Las 9. ¿Nos cortan menos cuarto? ¿No? Bueno, tratemos de hasta donde lleguemos. Bueno, y en el caso de que se inicie el reconocimiento y ejecución de una sentencia, la Convención no fija un procedimiento especial. Entonces, en ese caso vamos a tener que ver si con ese Estado que nos estamos vinculando existe una convención
sobre reconocimiento, una convención vigente obviamente, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y en general y en particular sobre sentencias de alimentos. Y acá es donde podemos articular con la CIDIP 4. Entonces, volviendo al principio, recuerdan que había 7 estados, por ejemplo, Bolivia era uno de ellos, con los que estamos vinculados por las 2 convenciones. En el caso de tener una sentencia de alimentos, ustedes pueden iniciar el trámite gratuito a través de la Convención de las Naciones Unidas, y cuando van a hacer reconocer y ejecutar, mejor dicho, esa sentencia de alimentos, lo pueden hacer a través del procedimiento que establece la CIDIP 4, que ahora lo vamos a ver. Y en el caso de que no exista ninguna convención respecto del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, no queda otra que iniciar esa ejecución a través del trámite interno del Estado extranjero, es decir, a través del trámite de exequatur, que ustedes ya lo vieron para el primer parcial. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, el juego de las convenciones. ¿Cuáles son las críticas y conclusiones? Las críticas que se le hacen a la convención es que, si bien establece un sistema gratuito, es decir, en el que las autoridades intervinientes no cobran ningún tipo de honorarios, no son gratuitas, como ya les dije antes, las traducciones, las legalizaciones y los gastos generados por las transferencias. Después, la convención no establece un sistema de localización del deudor, con lo cual, si la persona demandante, digamos, no tiene una ubicación precisa, es casi imposible iniciar el reclamo de alimentos. Y después, que hay también muchas diferencias en cuanto a la información sobre el derecho interno del Estado extranjero parte de la convención, ¿no? Hay mucha demora y esto, digamos, dificulta el trámite. Además, bueno, también diferencias entre los estados respecto de la interpretación de la misma convención, y no hay un organismo que monitoree el cumplimiento de la misma. Bueno, seguimos. Yo sé que van a surgir dudas, pero podemos avanzar un poquitito y dejarlo para el final. Mariana, ¿hay alguna en el chat? No, doctora, porque ¿No? estaba la de Evangelina y ya la contestó. Sí, igual. Yo después les dejo el PowerPoint. Este es el mismo del cuatrimestre pasado, lo modifiqué y no me lo grabó, no sé qué hice. Después se lo subo al campus, y entre el libro, las convenciones y el Power pueden estudiar perfectamente. Bueno, la convención, la finalidad de la convención coincide con el objeto del derecho internacional privado que ustedes ya vieron para el primer parcial, ¿no? ¿Cuáles eran los 3 grandes temas? Determinar el derecho aplicable. Ley aplicable, jurisdicción y cooperación. Muy bien. Exactamente. Bueno, la finalidad de convención es la determinación del derecho aplicable, determinar la competencia para hacer efectivas las obligaciones alimentarias y regular la cooperación procesal internacional a través del reconocimiento y ejecución de sentencias y medidas cautelares o provisionales. ¿Cuáles son las características de esta convención? Bueno, la Convención de las Naciones Unidas vimos que era de carácter universal, que había surgido en el seno de las Naciones Unidas. La CIDIP 4 es una convención de carácter regional que surge en el seno de la OEA y rige para los estados parte de la OEA que la hayan ratificado. La han ratificado también todos los estados parte del Mercosur, con lo cual, digamos, tenemos una doble ventaja. La convención utiliza otra terminología. En vez de hablar de demandante y demandado, como habla la Convención de las Naciones Unidas, habla de acreedor y deudor de alimentos.
digamos, también son términos que no son muy precisos porque el deudor todavía por ahí no es deudor, es decir, mal llamado deudor. Pero bueno, es la terminología que utiliza la Convención. Y, al igual que la Convención de Naciones Unidas, el objetivo es facilitar al acreedor, al llamado acreedor de alimentos, la efectivización de sus derechos alimentarios y la obligación de los estados de coadyuvar a la realización de dicha finalidad. Acá la autoridad de aplicación, a diferencia de la Convención de las Naciones Unidas, que era el Ministerio de Justicia, en este caso la autoridad de aplicación es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Yo no sé cómo... Perdón, tengo acá las fotitos. Ahí está. Me tapan toda la pantalla por eso. Bueno, el ámbito de aplicación material es más restringido que la Convención de Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que la Convención de Naciones Unidas no calificaba qué se entendía por obligaciones alimentarias y era general? ¿Y el derecho aplicable cuál era a las obligaciones alimentarias? El de la El residencia. del domicilio del deudor. No dice domicilio del deudor. Ah, no, residencia habitual. Residencia simple. Tampoco. Está sujeta a la... Sí, eso para la competencia, pero para la ley aplicable, como decía, del estado del demandado. del estado del demandado. ¿Y cuál va a ser la ley del estado del demandado? Va a ser una de todas esas que dijeron, donde tenga domicilio, residencia o donde tenga bienes. Pero no me especifica el punto de conexión, o sea, no lo localiza. Y entonces, por ejemplo, en un reclamo de alimentos, esperen, razonemos. En un reclamo de alimentos, en el ejemplo que yo les di en el caso anterior, de el abuelo que le reclama al nieto, ¿cómo sabemos si se va a permitir ese reclamo de alimentos? Porque ustedes siempre, o sea, todos pensamos en el menor de edad, que le reclama al progenitor, algún progenitor, padre o madre, ¿no? Que sería como el caso obvio. Vamos al caso obvio. El caso de un menor de edad que reside en la Argentina, que le reclama alimentos a alguno de sus progenitores que se encuentra en España. ¿Qué ley me va a decir quién es el legitimado activo y pasivo? La de España. El derecho El derecho privado. español. Claro. Sí, ¿el derecho privado de quién? No, de España. o No. el España. privado o el derecho internacional privado. Con inclusión porque de las permite normas el de envío. derecho... Esperen. Va a ser el derecho español. El derecho privado español con inclusión de las normas de derecho internacional privado. Es lo que dice la Convención, ¿no? Pero ese sería como un caso obvio. Ahora, si fuera, por ejemplo, el abuelo que le reclama al nieto, ¿quién me va a determinar si el abuelo le puede reclamar al nieto? El derecho español va a ser lo mismo, pero puede ser que no lo contemple, que no esté legitimado para el derecho español el abuelo a reclamarle al nieto, o el derecho a alimentos entre parientes. O sea, yo les estoy poniendo un caso como obvio y fácil, pero puede ser con otro estado en el que el derecho a alimentos entre parientes sea más restringido que el que prevé el derecho argentino, ¿sí? Entonces, esos supuestos los tenemos que tener en cuenta. En cambio, en la CIDIP ya específicamente la Convención me dice para qué reclamos de alimentos rige. La CIDIP va a regir para los reclamos de alimentos respecto de menores y los que deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o excónyuges, ¿sí? Nuevamente, no califica lo que se entiende por obligación alimentaria, y el artículo 10 nos da una pauta interpretativa.
Perdón. Iba a leer la otra convención. La pauta interpretativa del artículo 10 es la proporcionalidad, es decir, no sabemos qué se va a entender por obligaciones alimentarias, vamos a entender que es un concepto amplio, pero vamos a tener en cuenta la pauta general del artículo 10 o interpretativa del artículo 10 respecto de la proporcionalidad, es decir, que el reclamo alimentario va a tener que ser proporcional tanto a las necesidades del alimentado como a la capacidad económica del alimentante. El ámbito de aplicación personal, lo que estábamos hablando, que era respecto de menores y de las relaciones matrimoniales de quienes hayan sido cónyuges o excónyuges. ¿Qué entiende por menor la CIDIP 4? Trae una calificación autárquica de menor que va a ser toda persona menor de 18 años. Pero, aclara la convención, dice, los beneficios de esta convención se extienden a quienes, habiendo cumplido dicha edad, continúen siendo acreedores de alimentos de acuerdo a la ley del domicilio o residencia habitual, tanto del deudor como del acreedor, es decir, aquella que resulte más favorable a los intereses del acreedor de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como sucede, esto quiere decir para los supuestos, como en el caso de nuestro país, del artículo 658 y del 663, de la persona mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, que siguen siendo acreedores de alimentos hasta los 21 años, van a entrar dentro del ámbito de aplicación de la convención. Lo mismo para el supuesto del hijo mayor de edad que se capacita hasta la edad de 25 años, siempre que, digamos, la continuación de sus estudios le impida proveerse de los medios necesarios para sostenerse de manera independiente. Con lo cual, en el caso de que de nuestro país, la convención no solo rige hasta la edad de 18 años, sino que debemos interpretarla o reinterpretarla con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, en este caso se amplía el ámbito de aplicación de la Convención, pero también se puede restringir. La Convención permite que el ámbito de aplicación de la Convención se restrinja solamente a los alimentos respecto de las personas menores de edad, excluyendo a los derivados de la relación matrimonial. La Convención no contempla otros acreedores, es decir, no contempla a los parientes por consanguinidad o por afinidad, y tampoco contempla a las uniones convivenciales. Respecto de las uniones convivenciales, al momento de la ratificación de la Convención, nuestro Código Civil no las regulaba, pero sí regulaba, por eso llama la atención, el reclamo de alimentos entre parientes, tanto por consanguinidad como por afinidad. Pero bueno, Argentina, digamos, no extendió el ámbito de aplicación de la Convención respecto de estos acreedores. No lo hizo al momento de la ratificación, ni lo ha hecho hasta el momento. Con lo cual, se presenta la duda, que yo creo que siempre tiene que ser interpretada en un concepto amplio, por ejemplo, del reclamo de alimentos derivado de una unión convivencial, si se aplicaría o no se aplicaría la convención. Lo dejo para un análisis posterior. En cuanto al ámbito de aplicación espacial, la convención nos habla claramente de que la convención se aplica cuando el acreedor de alimentos tenga en un estado parte domicilio o residencia habitual, y cuando el deudor de alimentos tenga en otro estado parte domicilio, residencia habitual, bienes o ingresos. Acá la convención específicamente utiliza los términos domicilio y residencia habitual, que como vimos
la Convención de las Naciones Unidas no utiliza. Y, digamos, si bien no los califica, es decir, no establece qué se entiende por domicilio, tampoco establece lo que se entiende por residencia habitual, tenemos que estar a la interpretación de la residencia habitual como el lugar donde se tiene el centro de vida, donde hay una permanencia. La mayor parte de su vida en condiciones legítimas. Sí, sí, como un sinónimo de permanencia, un lugar, una determinada estabilidad, duración en el tiempo y con vínculos, ¿no? Igual la clase que viene, cuando hablemos un poco de capacidad, vamos a volver a hablar del concepto sociológico o de hecho de la residencia habitual. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a tener que diferenciar es que domicilio lo vamos a tener que tener en cuenta para personas adultas o mayores de edad, y la residencia habitual es el punto de conexión que vamos a tener que tener en cuenta para las personas menores de 18 años. Bueno, perdón, vuelvo atrás al cuadrito este. Este ámbito de aplicación se amplía en dos supuestos. En el caso que el deudor y el acreedor tengan su domicilio o residencia habitual, los dos, digamos, en un estado parte de la convención, pero el deudor tenga bienes o ingresos en otro estado parte de aquel en el que tiene su domicilio o residencia habitual. En este caso, vamos a ampliar el ámbito de aplicación de la convención. Y el otro supuesto es cuando el acreedor está domiciliado en un estado parte de la convención, el deudor no tiene su domicilio o residencia habitual en un estado parte de la convención, pero sí tiene bienes o ingresos en un estado que es parte de la convención. Entonces, en este otro supuesto, también se internacionaliza el caso y se aplica la convención. ¿Lo entendieron? Son fáciles. Vamos a empezar por la competencia. La convención primero habla de la ley aplicable, pero a mí me parece que siempre es mejor empezar por la competencia, lo mismo que el Código Civil. ¿Por qué? Porque la competencia es a opción del acreedor. Y una vez que ustedes establezcan la competencia, la autoridad competente va a ser la que va a determinar la ley aplicable, que ahora lo vamos a ver más adelante. La convención, digamos, es generosa en cuanto a la determinación de la competencia para el inicio de las acciones de alimento o para las acciones de aumento de alimentos. Es decir, pone a disposición del actor los mismos puntos de conexión para las acciones de aumento que para las acciones de inicio. En cambio, para las acciones de cese o reducción, vamos a ver que las posibilidades son más restringidas aún. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de conexión que establece la convención? Bueno, a opción del acreedor tenemos 4 conexiones alternativas. Es decir, que podemos elegir. ¿Se acuerdan que era una conexión alternativa? Un punto de conexión alternativo. Sí, sí, uno u otro. Contactos Que atributivos. se podía usar cualquiera de ellos. No hay una prioridad, es decir, cualquiera de ellos están en igualdad de jerarquía. El primer foro que está a disposición del acreedor es el foro del actor, el domicilio o residencia habitual del acreedor. Ustedes saben que en materia de alimentos, como hay una situación de vulnerabilidad respecto del actor, sobre todo en el caso de que el actor sea una persona menor de edad, es un punto de conexión atributivo de jurisdicción su domicilio o residencia habitual. ¿Por qué? Porque se supone que es el lugar donde más fácil puede acceder al inicio del reclamo y donde económicamente le es también más fácil solventarlo, ¿no? Es decir, todo esto en beneficio del actor que está reclamando alimentos. En segundo lugar, el foro del demandado.
foro clásico de atributivo, punto de conexión clásico de atribución de jurisdicción, que es el domicilio o residencia habitual del deudor, mal llamado deudor, deudor o demandado. No, digamos, no requiere de mayores explicaciones. En tercer lugar, establece el foro del patrimonio, es decir, que se va a poder iniciar la acción ante los jueces del Estado, ante el juez del Estado, con el cual el deudor tenga vínculos personales. Y la misma convención nos trae una calificación autárquica de lo que entiende que son vínculos personales. Vínculos personales significa posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos. Esta enumeración, esta enumeración de lo que se entiende por vínculos personales del artículo 8 no es taxativa, es enumerativa. Es decir, que puede darse el supuesto de que el demandado tenga algún vínculo personal de otro tipo con el Estado ante el cual se inicia el procedimiento, pero en principio casi todas las posibilidades o todas quedarían cubiertas con esta enumeración, que significa, bueno, pues tener bienes inmuebles en ese estado, usufructo de bienes tanto muebles como inmuebles, percepción de salarios o de beneficios derivados de la relación laboral, depósitos bancarios, intereses de esos depósitos, es decir, casi todas las posibilidades estarían cubiertas con esta enumeración de lo que se entiende que son vínculos personales. Y por último, admite la prórroga de jurisdicción en una materia que es indisponible para las partes, como es el derecho a alimentos, pero, digamos, pensando en el beneficio del acreedor, admite la prórroga tácita de la jurisdicción post liternatam en igual sentido que el artículo 56 del Tratado de Montevideo. La competencia para las acciones de cese o reducción, como les dije, no es la misma, no es el mismo abanico de posibilidades que para las de inicio o de aumento, sino que para las de cese o reducción deben entender las mismas autoridades que estuvieron, digamos, que determinaron la fijación de los mismos. Y, en último lugar, para las medidas urgentes o provisionales, son competentes los jueces del territorio donde se encuentre el bien o los bienes sobre los cuales quiere trabarse las medidas. Acá lo que aclara la Convención en el artículo 16 es que los jueces competentes para la traba de medidas cautelares, urgentes o provisionales, digamos, una vez trabada la medida cautelar, esa competencia para la traba de la medida no implica el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional para el inicio de la acción. Es decir, que ese juez es competente, mejor dicho, no que puede ser, es competente para la traba de la medida cautelar, pero luego para el inicio de la acción vuelvo a tener la opción de las 4 opciones que me establecen en los artículos 7 y 8 de la Convención. Bueno, una vez que determinamos el juez competente, vamos a ver cuál es el derecho aplicable. ¿Y por qué? Les repito, ¿por qué empezamos por la jurisdicción? Porque una vez determinada la jurisdicción o el juez competente, va a ser quien va a determinar cuál es el derecho aplicable, que va a ser aquel que resulte más favorable al interés del acreedor. Y trae 2 puntos de conexión clásicos, que son el domicilio o residencia habitual del acreedor o la ley del estado del domicilio o residencia habitual del deudor. Como dijimos, la Convención no califica lo que se entiende
domicilio ni lo que se entiende por residencia habitual. Pero vamos a tener que hacer una diferencia, que también ya se los dije, es decir, en el caso, o sea, domicilio es una conexión correcta para el caso de los adultos y para los menores de edad se considera correcta la conexión de residencia habitual, entendida como centro de vida, de permanencia, de vínculos estables por algún tiempo determinado. Después tenemos la pauta interpretativa del artículo 21. No sé si verla, bueno, la vemos ahora. Que establece que las disposiciones de la presente convención no pueden ser interpretados de modo que restrinjan los derechos que el acreedor tenga conforme a la ley del foro. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en un caso en que, de acuerdo a la ley del foro, que no es muy como forzado, que no sea la ley del domicilio o residencia habitual de acreedor o del deudor, por ejemplo, la jurisdicción del juez donde se encuentran los bienes, la percepción de ingresos o de beneficios económicos, y que esa ley sea más conveniente a los derechos del acreedor, entonces se va a aplicar la lex fori. Por lo cual tenemos que sumar este artículo 21 a las posibilidades del derecho aplicable, ampliando las dos conexiones que nos trae el artículo 6. ¿Se entendió? Perdón, doctora, yo este artículo 21 no lo termino de entender. Bueno, el artículo 6 nos trae dos conexiones alternativas, ¿no? Con dos puntos de conexión determinados. Domicilio o residencia habitual del acreedor o del deudor. Pero el artículo 21, y esto no lo explican muchos autores, te dice, las disposiciones de la presente convención no podrán ser interpretadas de modo que restrinjan los derechos que el acreedor tenga conforme a la ley del foro, ¿no? Entonces tenemos que pensar una lex fori que sea diferente al lugar, digamos, del domicilio o la residencia habitual del acreedor o del deudor. Volvemos para atrás. ¿Qué juez o qué foro puede ser competente que no sea el del domicilio o residencia habitual del acreedor o del deudor? Cuando vimos las posibilidades, tenemos el juez donde tiene vínculos personales, es decir, donde tiene bienes, percepción de ingresos o beneficios económicos, ¿no? Que sería la que no coincide con el domicilio o residencia habitual del acreedor o del deudor. Entonces, utilizando la pauta interpretativa del artículo 21, si de acuerdo a la lex fori el acreedor hubiera ampliado sus derechos, podríamos agregar la aplicación de la lex fori para como ley aplicable, ¿no? Como derecho aplicable al caso. Perdón, doctora, se sumaría entonces el foro del patrimonio, que es lo que usted mencionó en competencia. Claro, exactamente. Digamos, si fuera competente el juez donde se encuentran los bienes en general, y su derecho fuere más favorable a las pretensiones del acreedor, entonces el derecho aplicable va a ser la lex fori y no la ley del estado o residencia habitual del acreedor o del deudor. ¿Se entiende? Igual esto es como súper finito, hilar súper finito. Sería entonces donde tiene los bienes. La lex fori, exactamente. No es donde tiene los bienes. Donde tiene los bienes me va a determinar el juez competente. Y una vez que determine el juez competente, la lex fori, la ley del juez que entiende en el asunto, va a ser la que va a ser aplicable al caso. ¿Se entendió? Mariana, ¿hay alguna pregunta escrita o sigo? ¿Podría dar un ejemplo práctico? No, doctora, pregunta. Es el ejemplo, si fue elegida esa jurisdicción, ¿no? Por supuesto. Supongamos, estamos en la CIDIP, no sé, con Bolivia. El acreedor
y el deudor se encuentran en Argentina. Pero el deudor tiene bienes en Bolivia, un bien inmueble. Vamos a hacerlo fácil. Entonces, ustedes inician la acción, como dentro de las jurisdicciones. Vamos para atrás, a ver si puedo. Ay, sí pude, qué bueno. Para el inicio de la acción puede ser el foro del actor, domicilio o residencia habitual del acreedor que está en Argentina o del deudor que está en Argentina, pero elegimos el foro del patrimonio porque es conveniente iniciar la acción allá porque vamos a poder, después no vamos a necesitar un trámite de exequatur, de reconocimiento y ejecución de la sentencia, porque rápidamente vamos a poder realizar ese bien inmueble que tiene en el extranjero, ¿no? Entonces, se inicia la acción en Bolivia. ¿Cuál es la ley aplicable? El juez boliviano tiene que elegir dentro de la ley aplicable, la ley del estado del domicilio o residencia habitual del acreedor o del deudor, que los dos están domiciliados y residen, o sea, domiciliado el adulto y el menor reside en nuestro país, es decir, el derecho argentino. Pero, tal vez, según la Lex Fori, es decir, según el derecho boliviano, amplíe los derechos en cuanto al monto de la cuota, en cuanto a cualquier supuesto, amplíe los derechos del acreedor. Entonces, ¿cuál va a ser la ley aplicable? La ley boliviana. Exactamente, está facultado a aplicar su propia ley porque amplía los derechos, o sea, no restringe los derechos que tiene el acreedor conforme dicha ley. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias, profe. Bueno, ¿qué rige el derecho aplicable? Rige todo, al igual que en la Convención de Nueva York. Va a determinar la obligación alimentaria, la calidad de acreedor y deudor de alimentos, los legitimados activos a favor del acreedor, es decir, quienes pueden iniciar la acción a favor del acreedor, el monto del crédito, los plazos y las condiciones, y todas las condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos. Vamos al último punto. Ya vimos para una acción, para el inicio de una acción, cuál es el juez competente y cuál es la ley aplicable. Pero supongamos que no tenemos que iniciar una acción, que tenemos una sentencia de alimentos, ¿sí? Y que vamos a suponer que esa sentencia de alimentos la acompañamos en el trámite que iniciamos a través de las autoridades establecidas por la Convención de Naciones Unidas. En tercer lugar, digamos, el tercer punto que trata la Convención es la cooperación procesal internacional, a partir del artículo 11, ¿no? Y dice que las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tienen eficacia extraterritorial si reúnen las siguientes condiciones. Las condiciones que establecen, ya las hemos visto, pero las vamos a repasar, son exactamente iguales a las de la CIDIP II sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, que son las mismas condiciones que establece nuestro Código Procesal Civil y Comercial 515 o 517 según sea de nación o de provincia. Mariana, ¿qué estás leyendo? El cuaderno de tu hijo. Bueno. ¿Cuáles son esos requisitos? Ustedes ya lo vieron para el primer parcial, pero repasamos que en primer lugar que el juez tenga competencia internacional, o sea, va a analizar la jurisdicción o la competencia indirecta del juez extranjero que dictó esa sentencia, ¿de acuerdo a qué? ¿Con qué criterio? A las reglas de competencia del país. De bilateralidad. La bilateralización Tal de la cual. norma. Bilaterización. No. De acuerdo a lo que diga Para la que está dando- Convención. Exactamente. De acuerdo, sí, pero no, de acuerdo a lo que dice la Convención. No Claro, por entendí la- habilitaciones para la competencia, a ver si claro. tenía jurisdicción Porque, internacional. de acuerdo, Claro. de acuerdo a la competencia que determinó la Convención en el artículo 8 y 9.
perdón que vuelva para atrás y que les pregunte del primer parcial, es que esta materia está toda relacionada y a veces eso, que por ahí para alguien es muy obvio, seguramente para otros no. Entonces, el análisis el análisis de la jurisdicción indirecta del juez que dictó la sentencia va a ser en base a las normas de jurisdicción establecidas por la propia Convención en los artículos 8 y 9 que acabamos de ver. Obviamente, todos los documentos deben estar debidamente legalizados, traducidos al idioma del Estado en el que se quiera hacer valer la sentencia. Se tiene que acreditar que el demandado ha sido debidamente notificado y, ojo, porque acá dice, de modo equivalente al lugar donde la sentencia debe surtir efecto. Se tiene que haber asegurado la defensa de las partes en el proceso. La sentencia debe tener carácter firme. La apelación puede estar apelada, pero la apelación no tiene carácter suspensivo. Y que dice que la sentencia no sea manifiestamente contraria con el orden público, con los principios. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué delimitación hace del orden público internacional? Habla de los principios fundamentales. Bueno, estos son todos los requisitos que debe tener la sentencia. ¿Y cuál es la documentación? Vamos a acompañar el testimonio de esa sentencia. Cuando dice copia auténtica es el testimonio de la sentencia debidamente legalizado y traducido, en el caso de que sea en un idioma extranjero. También se va a tener que acreditar que el demandado ha sido debidamente notificado y que se aseguró la defensa de las partes en el proceso. Y una copia, un testimonio del auto que declara que la sentencia tiene carácter firme o que acredita que ha sido apelada. Con todo esto, la Convención establece un procedimiento simplificado, es decir, no vamos a, digamos, si la sentencia que tenemos es una sentencia de alimentos de un Estado parte de la CEDIP 4, no vamos a ir al proceso de exequatur que estudiamos para el primer parcial, para la primera parte de la materia, sino que hay un procedimiento más simplificado aún. Que lo establece el artículo 13 y 15 de la Convención. Dice que la autoridad judicial va a actuar en forma sumaria controlando el cumplimiento de los requisitos. Cita a una audiencia a la parte obligada, corre vista al ministerio, se prohíbe expresamente la revisión del fondo, al igual que en el trámite tradicional de exequatur, es decir, que no se puede revisar el fondo del asunto, y se procede directamente a su ejecución. Acá la crítica que se hace es que se perdió la oportunidad de haber optado por un reconocimiento automático de una sentencia extranjera sobre alimentos entre los estados parte de la CEDIP 4, ¿sí? Al igual que en el ámbito europeo, que existe un reconocimiento automático de las sentencias extranjeras de alimentos entre los estados parte de la Unión Europea. Pero bueno, se establece un procedimiento más simple aún que el procedimiento tradicional del exequatur. Bueno, otras facilidades, al igual que la Convención de Naciones Unidas, que no se exige arraigo o caución alguna. Esto está en consonancia con el artículo 26.10 del Código Civil y Comercial, que elimina la excepción de arraigo del procedimiento y que también establece que el beneficio de pobreza o beneficio de litigar sin gastos sería reconocido en el estado de donde surge la sentencia, debe ser reconocido en el estado de donde se solicita su ejecución. ¿Otro más? Bueno, después en cuanto a las disposiciones generales, también los estados se comprometen a facilitar la transferencia de fondos que proceden por aplicación de la Convención,
Acá no hay una reserva de la Argentina, pero es un artículo muy general. La pauta interpretativa del artículo 21 ya la vimos. Y con respecto al orden público internacional, yo lo remarco, este artículo 22, porque ustedes, digamos, ahora el Código Civil y Comercial, con el artículo 2600, no deja dudas de que cuando estamos hablando, o cuando nos referimos al orden público internacional, estamos hablando de principios fundamentales. Pero en la evolución del concepto del orden público en la CIDIP, desde la CIDIP 1 hasta la CIDIP 4, ustedes recordarán que la CIDIP 1 hablaba de que las 6 convenciones de la CIDIP 1, todas dicen que no se aplica el derecho extranjero cuando fuese manifiestamente contrario con el orden público. En la CIDIP 2, a instancias de Goldschmidt, se agrega manifiestamente contrario con los principios del orden público. Ya, digamos, va hablando del orden público como conjunto de principios. Y en la CIDIP 4 ese ámbito de aplicación queda mucho más restringido porque habla de principios fundamentales, o sea, debe ser manifiestamente contrario con los principios fundamentales de su orden público. Tal vez esto hoy, a la luz del 2600, no sea tan novedoso, pero cuando todavía teníamos en vigencia el Código de Vélez, el artículo 14, inciso 2, no era tan claro en cuanto al concepto, o sea, se interpretaba que se refería al orden público como conjunto de principios, pero estas delimitaciones más precisas que hacían la CIDIP, y en este caso la CIDIP 4, eran fundamentales, ¿no?, para la determinación del concepto y ámbito de aplicación del orden público internacional. Bueno, ya me quedé sin voz. Bueno, las disposiciones finales no son muy importantes. Ya es la hora, ¿no? 44. Mariana, ¿hay preguntas? No, doctora, No, a ver. ha sido muy clara. Sí, no, yo les digo que disculpen mi lentitud mental de hoy, pero... No, ya han ido preguntando los chicos a medida que habló ahí algunas cuestiones. Bueno, queda el último pedacito, que es el Código Civil y Comercial, que la verdad que es muy fácil. Si quieren, o sea, doy un paneo, son 2 artículos, están bien explicados en el libro del doctor Hoff, y lo que tienen que tener en cuenta, bueno, el Código de Vélez no contenía normas específicas ni sobre jurisdicción ni sobre ley aplicable, como una categoría autónoma de alimentos, sino que se preveía en relación a alimentos entre cónyuges. Les aclaro que respecto de los alimentos derivados del matrimonio, de las uniones convivenciales, lo van a ver con la doctora Ayala. Y bueno, y el Código Civil y Comercial trae específicamente 2 artículos, uno referido a jurisdicción y otro a ley aplicable, pero tenemos que, digamos, prever también en lo que respecta a jurisdicción, el 2602, referido al foro de necesidad, y el 2597, referido a la cláusula de excepción. Yo no sé, ¿la cláusula de excepción lo vieron? ¿Lo vio algún docente? No lo vieron. Creo que no. Sí, cuando a la luz de las circunstancias del caso, el juez, excepcionalmente, determine que ese caso tiene más vínculos con otro derecho que aquel derecho que es el normalmente aplicable, puede aplicar ese otro derecho. Pero bueno. ¿Tiene que ver con la autonomía de la voluntad? No. ¿El foro razonable? No, claro, estamos hablando de ley aplicable, no de jurisdicción. O sea, foro razonable no, y autonomía de la voluntad no, es el juez. El 2597 tiene muchas aristas. ¿O qué dice? A ver, lo leo. Excepcionalmente, el derecho asignado por una norma de conflicto no debe ser aplicado
cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y en cambio presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación ha sido válidamente establecida. Sí, justamente te dice que esta disposición no rige cuando las partes han elegido el derecho para aplicable al caso. Claro, a eso me refería. Ah, no rige, es al revés. Claro, si las partes han tal cual. elegido, no, es Sí. cuando la norma de conflicto me determina como aplicable un derecho determinado, pero el juez estima que ese derecho determinado por la norma de conflicto tiene lazos poco relevantes o vínculos, no tiene vínculos suficientes con el caso, y según él, ese caso tiene vínculos más estrechos con otro derecho, entonces no va a aplicar el derecho determinado por la norma de conflicto y va a aplicar el derecho que él establece o determina tiene vínculos más estrechos con el caso. Claro, sería como el foro no conveniente aplicable a la ley. A la ley aplicable, sí. Sería eso. Esta bueno, cláusula de excepción, a ver, estoy hablando, digamos, sin tenerlo preparado, pero tiene como antecedente la Convención de la Haya, la Convención de la Haya, sobre ley aplicable a las compraventas internacionales de mercaderías. La CIP 5. Sí, y la CIDIP 5. Que es la ley sobre ley aplicable aplicable a los contratos internacionales. De la Haya, de ley aplicable a los contratos de compraventa, no Viena, sobre contratos de compraventa internacional. Ojo al piojo. Esa es la del 80, la convención de Viena del 80 de compraventa. Estamos hablando sobre convenciones sobre ley aplicable. Tiene como antecedentes la cláusula de excepción, que es totalmente novedosa en nuestro derecho, es decir, en el Código Civil de Vélez no hay ninguna norma parecida a la del 2597. Y bueno, como ya es la hora y van a empezar a irse, ¿qué hora es? Y 49, nada. Por arriba lo que les digo es que tanto de jurisdicción como de ley aplicable, en rojo les marqué las críticas que se hacen a la redacción de estos artículos, que son, digamos acá, la verdad que dejan bastante que desear la redacción tanto de lo que respecta a jurisdicción como ley aplicable. Lo que les quiero mostrar es esto, que con rojo están las críticas que hace el doctor Hoff y la doctrina en general, porque por no haber, digamos, tomado los puntos de conexión tanto para jurisdicción como para ley aplicable que establecía la CIDIP 4, ¿no? La CIDIP 4 es fantástica, digamos, en cuanto a las posibilidades que ofrece respecto de la jurisdicción y en cuanto a las posibilidades del derecho aplicable, y el 2629 y el 2630 hacen un mix que deja fuera determinados supuestos que, digamos, son criticados, ¿sí? Bueno, chicos, espera, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo era acá? Dejar de... Ahí nos volvemos a ver. Acá. Sí. ¿Quién habla? Entonces, el convenio, Santiago. No te veo. Ahí está, sí, decime. El convenio de la Haya del 2007 sobre cobro internacional de alimentos no entra para el parcial. No. No, porque Argentina no es parte. Y digamos, hace un par de años, bueno, antes también estudiábamos la Convención de la Haya de ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías, porque Argentina la había ratificado, pero no había entrado en vigencia, y lo mismo la CIDIP 5, que está en vigencia, pero Argentina no ratificó, y lo mismo sucede con la Haya, que, está en vigencia, pero Argentina no la ratificó, que probablemente lo haga en un futuro, pero no va a ser materia de estudio en este momento. Vamos a ceñirnos a las convenciones que sí rigen para nuestro país. Bueno, chicos, en principio entonces nos vemos el lunes que viene en este horario.
Y bueno, vemos si pasan el parcial o no, y si, estoy mirando acá el almanaque, Sí. a ver si, no sé, si por ahí me dan el lunes 21, yo no sé cómo están los otros docentes, para hacer una clase de repaso, el cuatrimestre pasado iba a decir, para el parcial anterior, el día que íbamos a utilizar como clase de preguntas, lo usó la doctora, lo usó Eugenia Lunkis porque no había podido dar una clase, no había tenido conexión, algo así había sucedido. Bueno, yo pregunto, si me dan una clase más, la utilizamos como clase de preguntas, de dudas, para charlar, para repasar, para ver lo importante de cada tema. ¿Sí? Bien, profe. Bárbaro. Bueno, chicos, buenas noches. Gracias. Buenas noches, A doctora. descansar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.